Buenos días, bienvenidos a Pichi News. Hoy vamos a hablar del cine argentino y cómo afectó la política argentina. La primera etapa consiste del año 1900 hasta el año 1940. A principios del siglo XX, el cine comenzó a desarrollarse en Argentina. Las primeras proyecciones se realizaban en teatros y salones. Las películas eran en su mayoría extranjeras. Sin embargo, a partir del 1915 se empezaron a producir cortometrajes y largometrajes nacionales. El cine comenzó a ser utilizado como una herramienta para reflejar temas sociales y políticos. Las películas abordaban cuestiones como la inmigración, la identidad nacional y las tensiones sociales. A finales de los años 20 tenemos la llegada del cine sonoro, lo que revolucionó la industria cinematográfica. En nuestro país, Argentina, esto permitió una mayor expresión cultural a través de la música y el diálogo, facilitando la fusión de temas locales. Se buscaba construir una identidad nacional a través del cine, representando paisajes, costumbres y personajes típicos del país. Este enfoque estaba alineado con un creciente sentimiento nacionalista en la década de 1930. A partir de 1920, la radio se convirtió en un medio masivo e importante en Argentina. Todos los programas llegaron a un público amplio. La radio fue utilizada por políticos para comunicarse directamente con el pueblo. Presidentes como Agustín Pedro Justo utilizaron este medio para difundir mensajes y sus políticas, mientras que figuras como Eva Perón aprovecharon para conectar emocionalmente con las masas. Listo. Ahora Máximo Gamboa va a cerrar dando una conclusión de la primera etapa. En 1900 y 1940, el audiovisual en Argentina se desarrolló como un medio fundamental no solo para el entretenimiento, sino también como una herramienta poderosa para la política y la construcción de identidades nacionales. El cine y la radio jugaron roles significativos en cómo se comunicaban los mensajes políticos y cómo se representaban las realidades sociales del país. Esta interacción entre lo audiovisual y lo político sentó las bases para los desarrollos futuros en Argentina, especialmente con el ascenso del peronismo en las décadas siguientes. La segunda etapa comienza en 1940 y termina en 1957. En 1943, un golpe de Estado derrocó al presidente Ramón Castillo y estableció un gobierno militar. Perón, que había sido designado como secretario de Trabajo, comenzó a ganar popularidad y esto lo llevó a la presidencia en 1946. Durante su gobierno, Perón utilizó el cine y la radio como herramientas clave para difundir su mensaje político, promoviendo sus campañas políticas, sociales y económicas. Ganó su popularidad y su figura como un presidente carismático. La radio se convirtió en el medio más eficaz para llegar a las masas. Los discursos de Perón y de su esposa Eva se transmitían ampliamente, permitiendo una conexión directa con el pueblo. Eva, en particular, utilizó la radio para promover temas sociales y movilizar a las mujeres. Se crearon programas radiales que promovían las políticas del gobierno y fomentaban la identificación con el movimiento peronista. Bajo el gobierno peronista se fomentó la producción de películas que reflejaban los valores y objetivos del régimen. Se produjeron películas que glorificaban al peronismo y sus líderes. Esto incluía documentales sobre las políticas sociales implementadas por Eva Perón. Aunque el peronismo utilizó el audiovisual para promover su agenda, también impuso controles estrictos sobre los medios. Se censuraron críticas al régimen y se limitó la libertad de expresión en el cine y la radio. Surgieron producciones cinematográficas que criticaban al régimen o presentaban visiones alternativas. Algunos cineastas utilizaron metáforas o símbolos para expresar su resistencia ante el peronismo. Comenzaron a surgir tensiones sociales y políticas contra el peronismo. Esto se vio reflejado en lo audiovisual, donde algunos programas comenzaron a cuestionar abiertamente las políticas del gobierno. Tras la caída del peronismo en 1955, a mano de la Revolución Libertadora, se produjo una purga en los medios audiovisuales. Muchos profesionales vinculados al régimen fueron censurados o perdieron sus trabajos. La producción cinematográfica pasó por un periodo complicado debido a la represión política. En conclusión, el periodo entre 1940 y 1957 fue fundamental para entender cómo el audiovisual se convirtió en un instrumento clave en la política argentina. El peronismo utilizó eficazmente el cine y la radio para construir una narrativa nacionalista y movilizar a las masas, mientras que también enfrentó críticas y resistencias que reflejaron las tensiones sociales de la época.
La relación entre lo audiovisual y lo político durante este tiempo dejó una huella duradera en la cultura argentina y sentó las bases para futuros desarrollos en los medios de comunicación del país. La etapa inicia en 1957 y termina en 1976. Después de la caída de Perón, Argentina vivió una transición hacia la democracia. Durante este tiempo, el cine argentino comenzó a abordar temas muy variados, incluyendo críticas a la situación política y social del país. Se produjo un cine más comprometido que buscaba reflejar la realidad de Argentina. A mediados de los años 60, surgió un movimiento conocido como el Nuevo Cine Argentino, que se caracterizó por su enfoque en historias realistas y su crítica. Directores como Fernando Ayala y Tomás Eloy Martínez comenzaron a explorar temas como la identidad nacional y las desigualdades sociales. Este periodo también vio el seguimiento de películas que cuestionaban las estructuras de poder establecidas. En el año 1966, el general Juan Carlos Onganía lideró un golpe militar para derrocar a Arturo Umberto Illia. En este periodo se intensificó la censura de los medios. Las producciones cinematográficas y radiales enfrentaron restricciones severas, lo que limitó bastante la libertad de expresión y el desarrollo de la cultura. Mediante elecciones democráticas, Perón volvió a la presidencia. Durante este tiempo, el cine volvió a tener libertad de expresión. Se produjeron filmes que criticaban tanto al partido peronista como a sus opositores, reflejando la fragmentación del panorama político. En marzo de 1976, un nuevo golpe militar derrocó al gobierno peronista e instauró una dictadura. La dictadura implementó un control total sobre los medios audiovisuales, la censura se volvió omnipresente, muchas películas fueron prohibidas o destruidas, y los creadores enfrentaron persecuciones severas. Conclusión sobre esta tercera etapa: entre 1957 y 1976, el audiovisual en Argentina experimentó cambios significativos en medio de un contexto político inestable y violento. Desde el florecimiento del nuevo cine argentino hasta la represión brutal bajo la dictadura militar, esta relación estuvo marcada por tensiones entre la libertad creativa y el control estatal. El cine y otros medios se convirtieron en espacios para la crítica social y política, aunque también enfrentaron desafíos significativos debido a la censura y la violencia del Estado. Este periodo dejó una huella profunda en la cultura argentina y sentó las bases para futuras reflexiones sobre el papel del audiovisual en la sociedad. 1976 y termina en 1983. A pesar del control, algunos cineastas continuaron creando obras en secreto o utilizando estrategias narrativas para eludir la censura. Estas producciones a menudo abordaban temas como la memoria, la identidad y la injusticia social. Algunas películas y documentales se convirtieron en herramientas para visibilizar las violaciones a los derechos humanos. Se realizaron trabajos que documentaban las desapariciones forzadas y la represión política. Estos materiales muchas veces circulaban de manera clandestina o en círculos reducidos. Muchos cineastas argentinos se vieron obligados a exiliarse debido a la represión. Algunos, como Fernando Solanas y Octavio Getino, continuaron su trabajo desde el extranjero, creando obras que denunciaban la situación en Argentina. Películas realizadas por cineastas argentinos en el exilio jugaron un papel importante al llevar al mundo exterior información sobre lo que estaba sucediendo en el país. Estas obras ayudaron a crear conciencia internacional sobre las violencias a los derechos humanos en la dictadura. Más allá del cine, otras formas de expresión cultural se convirtieron en espacios de resistencia. El teatro alternativo y la música popular fueron medios para criticar al régimen y mantener viva la memoria colectiva. A medida que avanzaba la dictadura, algunos grupos comenzaron a utilizar el audiovisual para documentar testimonios de víctimas de represión. Estas iniciativas sentaron las bases para una posterior reconstrucción histórica de esos años oscuros. En 1983, 3 años de resistencia social y presión internacional, Argentina volvió a un gobierno democrático con la elección de Raúl Alfonsín como presidente. Revalorizaron con el regreso a la democracia, las producciones audiovisuales comenzaron a explorar abiertamente los eventos ocurridos durante la dictadura. Se promovió una nueva ola de cine que abordaba temas relacionados con los derechos humanos y las memorias colectivas. En conclusión sobre esta cuarta etapa, el periodo entre 1976 y 1983 fue uno de los más oscuros en la historia argentina, marcado por una intensa represión y censura que afectó profundamente al audiovisual.
Sin embargo, este contexto también dio lugar a formas creativas de resistencia que buscaban mantener viva la memoria histórica y visibilizar las injusticias cometidas. La producción cultural durante este tiempo sentó las bases para una reflexión crítica sobre el pasado argentino y contribuyó a una recuperación colectiva tras el retorno a la democracia. Bien, la época sobre la dictadura fue bastante fuerte. Yo creo que estaba mejor antes. ¿Cómo que vamos a estar mejor antes? Claro, había más autoridad, menos delincuencia, menos chorro. ¿Pero y el tema de desaparecido? ¿Uso boludo? Sí, boludo. Sí, estúpido, el tema de ¡Cogero desaparecido. de mierda! Estoy acá transmitiendo de Mar del Plata. Soy Ivo y estoy en este corte por disturbios en el estudio. Les voy a tirar un dato sobre Solanas, un artista se exilió en la dictadura. De cine y político argentino. Entre su mejor obra tenemos La Hora de los Hornos y El Exilio de Gardel. Desde Marden lo dejo con mi compañero Tiziano del estudio de Pichi News. De ver, hubieron disturbios en el estudio entre Máximo y Nachito. Se fueron a las manos, entonces tuvimos que cortar el programa. Le pido 1000 disculpas. Estas cosas que pasan me parecen de guachín. Pero bueno, continuamos con la última etapa. La etapa fue desde 1983 hasta el año 2000. Con las elecciones de 1983 de Raúl Alfonsín como presidente, Argentina volvió a un gobierno democrático y también los medios. Durante este periodo se produjeron numerosas películas y documentales que abordan la temática de la dictadura, las desapariciones forzadas y el impacto en la sociedad argentina. Obras como La historia oficial de 1985 ganaron reconocimiento internacional y ayudaron a abrir un debate sobre el pasado. Directores como Luis Puenzo, Juan José Campanella y Fernando Solanas continuaron explorando temas relacionados con la memoria colectiva, utilizando el cine como medio para contar historias que habían sido silenciadas. La televisión se consolidó como el medio más influyente en Argentina durante los años 90. Las telenovelas, programas de entretenimiento y noticias comenzaron a dominar el panorama audiovisual. A finales de los años 90 surgió un movimiento de cine independiente que buscaba explorar nuevas narrativas y estilos. Este cine se caracterizaba por su enfoque en realidades sociales diversas y su crítica a la estructura de poder. Se comenzaron a realizar festivales internacionales que promovieron el cine independiente argentino, como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Los movimientos sociales incluidos derechos humanos, feminismo y movimientos indígenas encontraron el audiovisual como una herramienta para visibilizar sus demandas. En este contexto surgieron iniciativas de televisión comunitaria que buscaban dar voz a sectores marginados y ofrecer una alternativa al contenido comercial predominante. En el año 1998, Argentina comenzó a enfrentar una grave crisis económica que culminaría en el 2001. Este contexto afectó profundamente al sector audiovisual, con recortes presupuestarios para producciones culturales y dificultades económicas para cineastas e instituciones. A pesar de las dificultades, muchos artistas utilizaron su trabajo para reflexionar sobre la crisis social y económica, generando obras que cuestionaban las políticas neoliberales del momento. Eso es todo por hoy. Bienvenido a Pichi News.